Así que, sin más esperar, quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy, porque lo pidieron y creo que es importante siempre escuchar a ustedes. Es un tema muy relacionado con lo que hemos visto. Hablamos de pacientes, pero también son clientes. Sabemos que necesitan en sus clínicas, en su labor de servicios de salud, llegar a la venta. ¿Pero qué es la neuroventa? Pues tenemos un experto egresado de la UNAM, el licenciado en Administración de Empresas, tiene una especialidad en Psicología Positiva también, tiene más de 20 años en ventas y impartiendo conferencias. Además, es tenor lírico, ligero si no lo sabían, y así lo demuestra muy completo y multifacético. Hoy es director de consultoría en Live 13, que son expertos en felicidad organizacional. Y aquí están sus datos, Live 13.5, Live 13.5 tanto en Instagram como en Facebook, y el sitio web Live 135-135-1.mx, dominio mexicano. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, es un enorme gusto recibirte con nosotros y darte la palabra de ese espacio, tu espacio para ese curso de neuro y ventas. ¿Qué quiere decir eso? Adelante. Muchas gracias, Emanuel, un gustazo, qué padre presentación. Me encanta escucharte y sumarme a este proyecto contigo. Y que permitas a la familia amarilla de Live 13.5 acompañarte. Bienvenidos a todos, muchas gracias por dejarme compartir un poquito de lo que yo he aprendido. Vamos el día de hoy a hablar de neuroventas y lo vamos a tropicalizar hacia la salud, la belleza y el bienestar. Ustedes son especialistas de ello, entonces tal vez después de esto en otra ocasión yo voy a terminar aprendiendo más de ustedes que ustedes de mí. Pero el día de hoy vamos a hablar de lo que son las neuroventas y cómo nos pueden ayudar. Entiendo muy bien que ustedes son doctores, está el equipo del staff, los que apoyan a los doctores y que en general son un gran equipo dentro de las clínicas que permiten llevar salud, belleza y bienestar a sus pacientes. Y que eventualmente también los pacientes nos convertimos en clientes y podemos sacar mayores beneficios de ir a las clínicas con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, la verdad, voy a avanzar con la siguiente presentación. Como ya me presentaron, somos expertos en felicidad organizacional en México y Latinoamérica, y están nuestras redes, e inclusive con su teléfono podrían utilizar el código QR para buscarnos y que los lleve a toda la información que tenemos al respecto de cómo generar espacios positivos con gente feliz y gente productiva en las organizaciones, que hoy en día es súper necesario y es algo que vamos a tener que hacer. Lo que vamos a aprender el día de hoy es, les voy a ofrecer bases de las neuroventas. Yo sé y tengo clarísimo que tengo en la audiencia doctores y eminencias en su área y que definitivamente tienen una formación científica muchísimo mayor tal vez que yo. Sin embargo, voy a tratar de robar ciertas cosillas de estos fundamentos científicos y los voy a llevar al mundo en el que yo me he desarrollado toda la vida, que son las ventas. Y vamos a entender cuál es el poder de las neuroventas para poder incrementar los tickets promedio, para poder hacer mis contactos que vayan más allá de una consulta en la que yo soy el profesional en salud, sino que se conviertan en algo más, que le podamos brindar algo más que solamente una receta a nuestros pacientes y que eventualmente se conviertan en clientes que inclusive me recomiendan como especialista y recomiendan a mi clínica o inclusive a mi staff como especialistas de salud, belleza y bienestar. Les voy a dar una pequeña receta para poder trabajar las objeciones. Le preguntaba al equipo Bernia, ¿cuáles son qué es lo que más le cuesta trabajo tanto a los staff en las clínicas, a las asistentes como a los doctores? Pues de repente es manejar las objeciones. Eso en las ventas y en la vida siempre ha sido un reto, entonces se van a llevar una herramienta. Y vamos a hablar de cuáles son los momentos claves en los que ustedes como equipo tendrían que estar trabajando para poder funcionar correctamente dentro de sus clínicas y llevar cada contacto y cada vez que estamos frente a un paciente, sacar el mejor provecho de lo que nosotros hacemos para que él se vaya beneficiado. Obviamente, al hablar de neuroventas, pues a mí me encanta siempre empezar de lo básico y de repente yo les voy a ser sincero, yo crecí pensando que yo no era vendedor. De hecho, yo no quería vender cuando era más chavo y cuando estaba apenas viendo que iba a estudiar. Y de repente un maestro muy, muy sabio me dijo, es que
toda la vida te has vendido, toda la vida has ofrecido una imagen, toda la vida has dado tus mejores palabras para tener una cita con una persona. Siempre estamos en un proceso de ventas. Entonces, hasta que no lo entendí como el momento en el que siempre estamos tratando de ofrecerle beneficios a los demás, fue cuando comprendí que efectivamente somos vendedores todos, independientemente de que sea nuestra profesión por la cual ganamos nuestra manutención o que de repente nos vendemos. Y entendí inclusive que nos convertimos vendedores desde que nos arreglamos en la mañana, desde que buscamos que la gente nos vea de cierta manera, estamos vendiendo una imagen inclusive. Cómo vestimos nuestros consultorios, cómo vestimos nuestras clínicas, también son parte de las ventas. Entonces, al final de cuentas, existen procesos muy tradicionales que les voy a mencionar. Vamos a hablar de una parte que es fundamental, que es la confianza, que creo que es algo que a los vendedores tradicionales les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo encontrar con sus clientes, porque la confianza se tiene que construir. No puedo yo ganar la confianza de alguien que no conozco. Y es complicado de repente llegar a ese nivel. E imagínense en una tienda departamental, donde yo tengo que ofrecer un producto y tengo que vender. Tengo muy poco tiempo para generar confianza y que la persona logre ver en mí el vendedor que necesita. Y ustedes están del otro lado, ustedes tienen esa ventaja a su favor y lo vamos a platicar. Vamos a hablar de las 3 teorías del cerebro, que es ahí donde les digo que me voy a permitir ser un poquito científico, aunque sé que ustedes del otro lado definitivamente saben muchísimo más que yo al respecto, pero yo voy a tratar de traer esos elementos a las neuroventas. ¿Qué son las neuroventas? ¿Cómo hablamos de las neuroventas? ¿Cómo impactan estas inclusive en las hormonas de la felicidad que nosotros conocemos como potenciadores de la felicidad y del estado de ánimo? Y cómo podemos utilizar las palabras para persuadir. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y al final de cuentas, como les platicaba, vender es transmitir o transmitir una idea o persuadir a alguien para que haga algo. Esa es la idea básica de lo que es una venta. Es yo, con lo que yo conozco, con lo que yo sé, con todo lo que yo me he formado o los productos que manejo y la confianza que tengo en mis productos que manejo, logro persuadir a otra persona, logro persuadir a alguien más para que lleve a cabo cierta acción que va a repercutir en un beneficio propio. Cuando empezamos a ver estos términos dentro del vender, empezamos a darnos cuenta que vender puede tornarse en algo muy bonito y muy padre y muy enriquecedor. Voy a partirlo, te voy a persuadir, te voy a llevar, te voy a invitar a que tú lleves, sería la primera parte, llevarte e invitarte a algo. Lo siguiente, a lo que te estoy invitando es a que lleves a cabo una acción, una determinada acción que te conduzca a un beneficio personal. Cuando nos damos cuenta que los vendedores, a lo que nos dedicamos es a eso, a ofrecer beneficios, a ofrecer tranquilidad, estabilidad, estatus, lo vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que entonces vender es una tarea bastante, bastante noble. Nada más que de repente el mercado le ha cambiado la connotación y se ha canibalizado de repente. Sin embargo, los vendedores, y me incluyo, y la mayoría lo somos, es una profesión muy, muy noble, de mucha preparación, y que yo siempre dentro de mi carrera profesional, yo empecé en las ventas en piso de venta, yo empecé a vender en piso de venta y después me fui yendo a diferentes mercados a vender. Y algo que no me gustó de ser vendedor es que la gente piensa que ser vender es lo más sencillo, lo más fácil, y que entonces pues, no te quedaste en la escuela, pues vete a vender, no tienes nada que hacer, vete a vender. Y a mí es algo que nunca me gustó, porque si de algo me he dado cuenta es que vender es una profesión complicada, que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que leer, hay que conocer, que hay que practicar, hay que hacer. Y hay que tener tropiezos en la misma profesión y hay que levantarse, hay que aprender. Y fue cuando yo me empecé a enamorar de las ventas y entonces fue cuando dije, tengo que lograr hacer que aquel que está escuchándome, que está siendo vendedor o que la vida lo orilló a vender algo, se dé cuenta de que es una profesión súper, súper importante y de mucha preparación. Y por eso a mí me da mucho gusto que hayan escogido este webinar, porque efectivamente esto forma parte de la preparación. Entonces, si de repente estás del otro lado de la pantalla y dices, bueno, es que yo soy recepcionista de un consultorio, soy vendedor, soy vendedora, claro que sí, eres parte de todo un proceso y todo lo que ofrece, todo el beneficio personal que se lleva un paciente al final. Empieza a visualizarlo desde allí.
para que entonces te des cuenta que sí estás vendiendo. A lo mejor no exactamente en la transacción, quitémonos esa idea de que somos los vendedores, de que estamos en el piso de venta intercambiando la mercancía por el dinero. No, somos parte de un todo. Entonces, si tú inclusive estás asistiendo al médico después de los tratamientos y eres parte del proceso y de repente dices, ¿soy vendedor o no? Claro que sí, porque para cosas de las que tú estás haciendo y acciones de las que llevas a cabo forman parte del beneficio personal final que se va a llevar el paciente. Entonces, para empezar, esa es la beta. Realmente a mí me encantaría que te enfocaras y que de esta imagen que tienes frente a ti te lleves la parte de el beneficio personal que se lleva al final el paciente. Tú formas parte de él y entonces todo empieza desde el doctor hasta la recepcionista que saluda y despide a nuestro paciente. Tenemos el proceso de venta tradicional y te lo quise platicar porque, insisto, me gusta ir desde las bases y que es la venta tradicional descansa en lo que es la creación de confianza, el reconocimiento de las necesidades que necesitas tú, que yo te pueda ofrecer, que yo tenga para brindarte, cómo evaluamos las opciones que tú tienes, cómo resolucionamos las inquietudes, cómo se da el proceso de compra y cómo se hace el uso o implementación. ¿Por qué te lo puse? Porque al igual que también tengo staff y tengo recepcionistas, tengo asistentes de clínicas en el auditorio, también tengo doctores y yo personalmente también tengo amigos doctores. Y de repente este tema de es que a mí yo soy doctor y yo estoy llevando a cabo mi profesión, yo no soy vendedor y yo lo entiendo, estoy totalmente de acuerdo, es el doctor. Sin embargo, de repente cuando veo un proceso de ventas, me empiezo a dar cuenta que también tiene ciertos momentos en los que hay una conexión. Por ejemplo, la creación de confianza, lo vamos a ver. El vendedor lo tiene que hacer y tiene que llevar a cabo ciertas técnicas para crear confianza. Nosotros como pacientes también necesitamos tener confianza en el doctor. Te voy a platicar cuáles son los elementos que generan confianza para las ventas en el caso tuyo de la clínica o en el caso tuyo como médico o staff. Pero también necesitamos generar confianza y tener confianza en el doctor al que vamos. Inclusive depende de la especialidad. Hay especialidades en las que la confianza tiene que ser todavía mayor y hay otras en las que no tanto, podríamos ser un poquito holgada. Reconocer las necesidades. Yo siempre que voy con el paciente, como paciente al consultorio, el doctor siempre va a reconocer qué es lo que necesito, por qué estás aquí. Y entonces hay un proceso, hay un hilo conductor entre un proceso de ventas también y una consulta de repente. Evaluación de opciones. Me acuerdo la última vez que yo estuve en un consultorio con un doctor, me dijo, mira, podemos hacer A, B o C. Cualquiera de las tres opciones te van a funcionar, sin embargo, esta tiene estas consecuencias, esta es más rápido, esta es más cara, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, yo tuve inquietudes y le dije, ¿sabes qué? Es que yo tengo la duda de si esto me va a funcionar, si esto va a ser rápido, si es más caro, pero va a ser más efectivo, entonces me ayuda, o mi estilo de vida impacta, y entonces el doctor, junto con su staff, hizo una resolución de inquietudes, y al final de cuentas hubo un proceso de compra, por así decirlo, ¿no? Y después me llevé material, o me llevé cremas, o me llevé productos, o me llevé recomendaciones a las que les tuve que invertir después, para la parte del uso o implementación. Por eso yo te puse esta slide, para que veas que yo, al final de cuentas, eres eminencia en tu área, eres un especialista súper reconocido y lo tengo clarísimo, y la verdad es que hoy en día, en la situación en la que estamos viviendo, al final de cuentas su profesión toma todavía una importancia mayor. Sin embargo, yo lo que pretendo es que abramos un poquito el horizonte y nos demos cuenta que no hay, de entre lo que hacemos como doctores, como staff dentro de las clínicas, a lo que ocurre en un proceso de ventas, no hay mucha diferencia. Es distinto, cada uno tiene sus matices, totalmente de acuerdo, pero realmente hay hilos conductores. Por eso lo quise poner, para que empezamos a abrir esa opción de que sí, tengo frente a mí a un paciente que tiene ciertas necesidades, pero que también eventualmente es un cliente al que también se le pueden ofrecer beneficios, y sobre todo que ese cliente después me va a recomendar con alguien más o va a recomendar a mi clínica. Entonces, creo que empezar a abrir ese panorama y darnos cuenta de eso es súper importante. Y algo que, la parte que yo te comentaba, que cuesta muchísimo trabajo, que los vendedores como tal puedan hacer rápidamente, que tú como doctor y tú como clínica, inclusive parte de un staff, ya tienes, es la confianza.
Yo como vendedor a nivel personal, te puedo decir que vender a alguien que no me conoce, que no sabe nada de mí y que ni siquiera sabe si necesita lo que yo lo voy a ofrecer, y que lo tengo frente a mí o lo tengo en una llamada, es una de las cosas más complicadas a las que me he enfrentado, porque no es sencillo. Fue cuando yo decidí y cuando me di cuenta que vender es una profesión realmente que hay que aprovecharla y hay que estudiarla y hay que meternos. Pero esa parte de generar la confianza es muy lento y muy complicado de repente, pero es algo que tú ya tienes tanto en tu clínica, en tus consultorios, como en tu misma persona. ¿Por qué? ¿Cómo se genera la confianza? La confianza viene de la capacidad profesional. Tú confías en una persona que demuestra cierta capacidad profesional. A mí la verdad algo que me fascina, y lo he notado solamente en un consultorio no lo vi, pero en la mayoría de los consultorios me encanta entrar y ver los títulos pegados en la pared. Porque entonces eso me da muchísima confianza de que estoy frente a alguien estudiado, frente a alguien que se ha preocupado por su desarrollo, frente a alguien que sabe y que le puedo confiar mi salud. Otra parte que tienes que empezar a tomar en cuenta, que tú ya tienes y que si no tienes, te invito a que te cuestiones y pues realmente si te des cuenta si la claridad en tu comunicación existe. ¿Y por qué pongo énfasis ahí? Porque ahorita que pasemos a la parte de las neuroventas nos vamos a dar cuenta qué tan importante es la claridad de la comunicación, la información que yo estoy brindando. Después el comportamiento, ¿cómo son mis comportamientos? Si me comporto como alguien relajado o realmente me comporto como bajo la bata y la indumentaria que traigo me da un respeto, entonces me presento como tal. Cumplo lo que estoy diciendo, cumplo mis horas, mis horarios, mis citas, inclusive cumplo compromisos que yo haya generado. Tengo coherencia. De repente algo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como pacientes es ir a un consultorio y que el consultorio no esté limpio, ordenado, todo bajo como debe de ser, como esperaríamos un consultorio. Entonces empiezas a sentir un poco de poca confianza, porque dices, híjole, no se ve tan bien o tan ordenado como yo esperaría, o inclusive ahí es cuando tú como staff, como recepcionista, como asistente médico, entras también, porque el doctor puede tener una presentación impecable, el consultorio puede tener una presentación impecable, pero la recepcionista o la persona que me recibe no. Y entonces también la parte de la confianza en clínicas o en consultorios también tiene que ver con eso, la coherencia entre cómo es la experiencia de compra de los pacientes. Esto lo vamos a hablar, de esto de la experiencia de compra es todo un tema que lo podríamos abordar en otra ocasión, en otro webinar, pero pasan cosas psicológicamente desde el momento en el que yo abro la puerta. A veces desde el momento en el que estoy subiendo el elevador, me pasa mucho y lo observé y fue una práctica que yo hice, el World Trade Center está lleno de consultorios médicos. Y el World Trade Center, la entrada es una agonía a veces por la cantidad de personas que existen. Entonces algo que yo aprendí es que la experiencia de visitar al doctor empieza desde antes de llegar al edificio, pero nunca lo habías pensado. Tú te preocupabas por el paciente hasta que llega a tu consultorio, pero de que llega a tu consultorio, de que llega al edificio a que llega a tu consultorio, pasan muchísimas cosas que son parte de la experiencia de compra y que también tienen que ver con las neuroventas, y que por eso lo menciono, aunque no vamos a profundizar en ello, pero me encantaría que en otro webinar pudiéramos hablar al respecto. Y al final de cuentas, las consecuencias hacen que yo genere confianza. ¿Y qué significa esta palabra de consecuencias? Que si yo como profesionista de repente fallé o no hice lo que debería de haber hecho, tenga consecuencias al respecto, como decir, híjole, sabes que esta parte no te la puedo, esta parte no te la puedo cobrar porque no funcionó, o esta consulta que yo te pedí porque yo fallé a la pasada, no te la voy a cobrar porque yo acepto mi responsabilidad. Entonces la consecuencia tiene mucho que ver con aceptar nuestro lugar cuando fallamos, cuando tenemos un error, cuando nos equivocamos, también se vale. Prefiero estar frente a una persona que acepta el error y me dice, sabes que sí me equivoqué, no salió como yo esperaba, algo que te dije o no lo dije como esperaba, a que oculte el error. Entonces la parte de las consecuencias tiene que ver con eso. Si hoy tú te pones a pensar, y yo te invitaría a que tomaras una libreta y pusieras y escribieras, por eso todas son Cs, pusieras la C1, C2, C3, C4, C5 y te pusieras una calificación del 1 al 10. ¿Cómo es tu capacidad profesional? Yo estoy seguro que ahí es 10 o vamos a poner hasta 15, porque la verdad es que es difícil encontrar un doctor que no se preocupe por su
preparación profesional, porque la misma profesión lo exige. Pero ¿cómo calificas del 1 al 10 tu claridad en la comunicación? Del 1 al 10 tus comportamientos, tu cumplimiento con lo que dices y con lo que haces, la coherencia que existe en tu clínica, en tu consultorio, y las consecuencias cuando algo no sale bien. Date ese chance de calificarte, porque eso te va a permitir avanzar tanto como profesionista como inclusive como ser humano también, ¿ok? Ahora, ¿qué son las neuroventas? Y ahí es donde yo les digo que me permito meterme a un terreno donde lo estudié, sin embargo, no soy científico, pero me apasioné de conocimiento, de entenderlo, porque al final de cuentas es increíble. Y las neuroventas vienen de alrededor de 1956, surgió una teoría que es la teoría de los tres cerebros. La teoría, y a mí así me lo platicaron, que inclusive se dice teoría, porque se espera que en el devenir histórico de los seres humanos, dentro de muchos años, que no nos va a tocar verlo y vivirlo, y muchísimos años, estoy hablando de 200, 300 años, pueda desarrollarse un cerebro adicional. O se puedan encontrar que tenemos más estructuras cerebrales dentro de nuestro cráneo que el día de hoy todavía no conocemos. Entonces, por eso se llama la teoría de los tres cerebros, porque lo que nos busca platicar es cómo se ha tratado de explicar cómo existen los cerebros y cómo están funcionando interlazados, ¿no? Entonces, el primero del que te quiero hablar es el neocórtex, que es el más nuevo de todos. Es el cerebro que se considera que fue el último en la evolución del ser humano. Y es el cerebro que está en la superficie, es la parte, inclusive es la nueva corteza de nuestro cerebro. Y es el cerebro analítico, es el cerebro cognitivo, es el cerebro donde se llevan a cabo todas las reacciones de análisis, de aprendizaje. Ahí está el lenguaje, la narrativa, el análisis de movimiento, el aprendizaje. Ahí está todo lo que hacemos cuando estamos pensando, está allí. Ojo, aquí hago un paréntesis. No nada más es lo único que hace el neocórtex o alguna de las otras tres partes del cerebro que te voy a comentar. Hacen eso y muchísimas otras cosas más que tienen que ver inclusive con funciones vitales. Pero donde nos vamos a enfocar y donde vienen las neuroventas es precisamente de cómo se correlacionan estas. Entonces, tenemos el neocórtex, que es la parte analítica. Todos tenemos a alguien en nuestro alrededor que es súper analítico, que todo lo analiza y todo lo piensa. Todo es por qué. Luego tenemos la parte del cerebro límbico, que se supone que en retroceso es el segundo en creación. Es el cerebro donde están las emociones. Es el cerebro que reacciona ante los estímulos externos para generar reacciones químicas internas, para llevar a una cierta acción. Entonces, se definió bajo la teoría de los tres cerebros que aquí descansan las emociones. Entonces, por un lado tenemos al neocórtex, que es donde está toda la parte analítica, aprendizaje, cognitiva. Y de repente tenemos el límbico, que es donde están las emociones. Amén de otras muchas más funciones, que inclusive muchas de ellas son orgánicas, pero nos vamos a enfocar en la parte que ahí radica la parte emocional. Y por último tenemos el primer cerebro que se comenta, no voy a regresar tanto rápidamente, es el cerebro que compartimos con los mamíferos. Y el primer cerebro es el que compartimos con los reptiles, es el cerebro reptiliano. Al final de cuentas es el cerebro donde radican todos los instintos, la parte más animal que nos caracteriza como seres humanos, pero que formamos parte del reino animal. Y es el primer cerebro que se considera que es la primera estructura cerebral que se formó dentro de nuestro cráneo cuando el ser humano empezó en su devenir histórico o en su evolución. ¿Qué pasa con estos tres cerebros? La realidad es que el reptiliano es el cerebro que decide, pero nunca habíamos pensado desde allí. Y ahí entonces empieza el tema de las neuroventas. Nosotros pensamos que nosotros somos los que analizamos y pensamos una venta y que todo lo compramos de acuerdo a nuestro análisis y de acuerdo a lo que nosotros pensamos. La realidad es que no. La realidad es que compramos de acuerdo a lo que nuestro cerebro reptiliano nos delimita. Y el segundo cerebro que se mete en la ecuación de las ventas es lo que sentimos. Y aquí me gustaría hacer otro paréntesis donde te diga una frase. Y la frase es la siguiente. Las personas se pueden olvidar de tu nombre, se pueden olvidar de lo que vestías, se pueden olvidar de tu ropa, se pueden olvidar de en qué carro llegaste, se pueden olvidar de dónde te vieron la última vez. Pero jamás van a olvidar cómo los hiciste sentir. Así de poderoso es el cerebro límbico. Y es el cerebro que está primeramente conectado con el cerebro reptiliano.
¿Qué quiere decir? Que el cerebro reptiliano nos ayuda a tomar decisiones que realmente que tienen que ver con nuestra sobrevivencia. El cerebro límbico se conecta con el cerebro emocional, que le da un significado a todo lo que está pasando y le da las emociones. Y al final es el cerebro neocórtex el que llega a poner la cerecita en el pastel. Pero te voy a poner ejemplos para que no nos quedemos allí. Si ya hablamos de que tenemos neuroventas, y que en neuroventas el cerebro reptiliano decide, porque se encarga de las funciones primarias, el límbico siente y el neocórtex piensa cómo funciona esto en las neuroventas y cómo funciona esto. El 85% de las decisiones de compra tienen que ver más con el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Compramos porque algo dentro de nosotros nos lleva o nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da felicidad. O nos hace sentir bien, nos hace sentir poderosos, nos hace sentir indestructibles, nos hace sentir importantes. Y al final es el neocórtex el que llega a convencernos de que la compra fue real, de que la compra fue lo mejor que pudimos haber hecho. Y te voy a poner un ejemplo antes de pasar a los factores reptilianos. Cuando tú compras una casa o un departamento, un bien raíz para tu familia, hay muchos aspectos y podrías pensar que tú compraste por el precio. Y ese es tu cerebro, el neocórtex, esa es tu parte analítica. La realidad es que los factores primordiales que te llevaron a decidir no fue el precio, fue la colonia, la seguridad de la misma, el espacio para tu familia, la tranquilidad que puedes tener ahí, la cercanía a tus funciones o a tu trabajo que te va a dar estabilidad y tranquilidad, las escuelas para tus hijos, la cercanía de las cosas para tu esposa, para tu pareja. Y entonces tú empiezas a tomar estas cosas y si te das cuenta, eso tiene más que ver con una persona cuidando a su familia. Si habláramos en términos evolutivos, una persona cuidando al rebaño, dándole seguridad, un líder o un jefe de manada dándole seguridad. Y ya después viene el cerebro analítico y te dice, el precio es correcto, hacemos este tipo de transacciones, vamos a pagar tanto cada año, etcétera, etcétera. Pero lo que te llevó a comprarlo no fue el precio en sí. Tal vez el precio te ayudó a delimitar opciones, pero lo que realmente te llevó a pensarlo o a comprar o a tomar esa decisión fue tu cerebro interno de seguridad, de estabilidad, de tranquilidad, de amor, de proteger, de estabilidad, de paz. Entonces, todo eso funciona en el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. El cerebro reptiliano que te lleva a estar seguro, a mantener segura a tu familia, y el cerebro límbico a sentirte bien, a sentirte tranquilo. Entonces, cuando empezamos a ver esto, yo mismo cuando lo estudié dije, o sea, espérate, o sea que yo no compré las cosas porque lo analicé, no, realmente lo compraste o por estatus, o por te hacía sentir tranquilo, o por te hacía sentir poderoso, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver muchísimo más directo en lo siguiente. Esto que te estoy presentando son los códigos reptilianos. Los códigos reptilianos han sido analizados por las neuroventas y son los que nos permiten poner nombre y apellido a cómo compramos y por qué compramos ciertas cosas cuando las compramos. Entonces, lo que se espera aquí, lo que se busca es que cada uno de estos códigos reptilianos son los que son los que buscamos satisfacer cuando llevamos a cabo una compra. El ejemplo que te voy a poner, el del reto. Tú compras algo, más bien, el código reptiliano del reto es aquel que te motiva a comprar, por ejemplo, un carro que inclusive tal vez no está dentro de tus probabilidades económicas, pero sabes que lo quieres, sabes que lo necesitas y sabes que puedes. Tal vez todavía no en este momento, pero si haces cuentas y todo, entonces te estás retando a ti mismo. Y ese es un código reptiliano que despierta tu capacidad y tu decisión de compra. Pero no nada más allí. Este carro último modelo o este carro que no todos tienen, también te ayuda a pertenecer a cierta comunidad, a cierto nivel económico, a cierto nivel adquisitivo, a cierto estatus. Entonces, yo quiero pertenecer.
y también te puede brindar cierto placer. Entonces, realmente si tú vas analizando este tipo de códigos reptilianos, resulta que al final de cuentas no estás tomando tus decisiones pensando, sino sintiendo y siendo más visceral, por así decirlo, aunque no son las vísceras que están aquí. Ejemplo, todo mundo decimos, se supone y a nivel internacional, y no es que no es que yo lo diga, amo todas las marcas, pero por ejemplo, los iPhones. Si tú te sientas frente a una persona especialista en tecnología de comunicación, porque yo ya lo hice, te va a decir que el iPhone no es el mejor teléfono en cuanto a tecnología. No lo es. Hay otras marcas que tienen inclusive los mismos componentes que un iPhone. Pero ¿qué pasa? El iPhone me puede brindar estatus. ¿Sabes cuándo me compré mi primer iPhone? Cuando una persona me dijo, es que todos los directores de empresa traen un iPhone. Internamente dije, no puedo dejar de pertenecer. No puedo dejar de tener poder ante los directores de las organizaciones. Tengo que traer mi iPhone. Entonces me compré un iPhone. Ya después me lo robaron, ya después lo perdí, ya es otra historia de resiliencia. Lo que te quiero platicar y lo que quiero que entendamos es que al final de cuentas la gente que compra el iPhone no necesariamente la está comprando por sus funcionalidades o por lo que le está ayudando, sino por la capacidad de pertenecer al grupo que puede tener un iPhone, pertenecer al grupo que puede pagar un iPhone porque ya son muy caros. La libertad de decidir que yo quiero el iPhone, ¿por qué? Pues porque quiero y porque puedo. También estoy atañendo un código reptiliano, inclusive hasta puede ser de poder. En la parte de lectura de comportamientos y de lenguaje corporal, una de las cosas que aprendemos también es los hombres y las mujeres tienen ciertas señales para marcar su poder, tanto corporales como de utensilios o de artefactos. Y una de las principales con las que los hombres marcan poder es el reloj. Entonces, tú no compras un reloj tanto por sus funcionalidades o por su precio, sino puede ser que lo estés comprando por la dominación y el poder que te representa traer el reloj. Las mujeres, que ustedes cuál creen que sean, los zapatos. Los zapatos, más que dar placer o más que derecho a pertenecer, también son poder, control de poder hacerlo, lo puedo conseguir. Entonces, cuando empiezas a abrir tu mente a este tipo de cuestiones, te das cuenta que las ventas van más allá de simplemente darte algo que te beneficie, sino tengo que lograr hablar hacia estos temas, ¿no? Si tú llegas a mi consultorio y necesitas un tratamiento porque tienes muchísimo acné, no vas a tomar la decisión nada más por quitarte el acné. Vas a tomar la decisión porque quieres pertenecer al grupo de la gente que no sufre de acné. Quieres tener la libertad de poder salir y no tener que maquillar o esconder tu cara o tener que modificar los filtros en las fotos porque quieres tener la libertad de salir en tus fotos sin problema. Porque quieres trascender, pero no quieres trascender como la persona del acné o el chavo o la mujer que tenía acné. O quieres tener seguridad, o quieres tener seguridad en ti mismo, seguridad para hablar. Entonces, realmente cuando yo voy al consultorio de dermatólogo porque estoy lleno de granos y estoy sufriendo demasiado acné, sí, voy para que me quite el acné y ahí es donde me da la consulta. Pero yo lo que necesito es salir de allí con seguridad, sintiendo que puedo pertenecer, sintiendo que eventualmente puedo lograr más cosas. Porque tú como doctor me vas a quitar el acné, pero nada más me vas a quitar el acné, me vas a dar seguridad, me vas a ayudar a trascender de una mejor manera, me vas a dar libertad para decidir, me vas a dar inclusive placer. Entonces, imagínate lo poderoso que es. Hay una teoría de la mercadotecnia que habla de que la gente compra por ciertos vacíos que puede tener dentro de su persona. Y no necesariamente es que yo esté vacío por dentro, es que necesito cubrir estos espacios de control, de trascendencia, de exploración, de placer, de libertad. Y busco que estos pequeños espacios que difícilmente voy a aceptar, los llene lo que compro. Entonces, en el caso de las recepcionistas y el staff que acompaña a los doctores, también tienen mucho que ver en este proceso. Porque imagínate que ya salió el doctor del consultorio, ya tiene el tratamiento y llega contigo
Tú tienes ahí la oportunidad de no nada más darle más placer, tú tienes la oportunidad de hacer que su sentido de pertenencia que sintió al entrar al consultorio se magnifique cuando está frente a ti. Y entonces, es tu oportunidad no nada más de venderle un producto o ofrecerle algo más que pueda llevarse. Tu oportunidad es de hacerlo sentir bien, de darle seguridad, darle autoestima. De decirles que imagínese usted cómo se va a ver después de su tratamiento. O sea, sus amigas la van a envidiar y cuando la vean le va a decir, ¿dónde se hizo esto? Y usted le va a decir, no me hice nada, así fue. Un día amanecí así. Imagínese que aparte de eso se lleva esta crema o este tratamiento que le va a ayudar a que los efectos sean mucho más rápido y entonces su piel se vea tal. Tú eres el experto de los productos, yo no lo soy. Sin embargo, te quiero poner ejemplos de qué pasaría, imagínate cómo sale la paciente del consultorio y la oportunidad que tú tienes cuando se va y de despedirla, de que este pequeño dejo de seguridad que el doctor le dejó y le dijo es que usted se va a ver increíble después de este tratamiento o usted se va a ver muy bien después de este tratamiento. Imagínate que antes de salir tú le dices, no tiene la idea de cómo se va a ver la próxima cita. La segunda cita usted va a ver los cambios. Me muero de ganas de verla regresar. Imagínate lo que hiciste por esa persona. Nada más ponte a pensar el poder que tienes en tus manos. Y entonces ahí cuando te das cuenta que las neuroventas te pueden funcionar no nada más para vender, sino para la vida como tal. Le estás vendiendo algo más allá que a la persona. Le estás vendiendo a lo que siente y a lo que hay dentro de ella. Entonces, al final de cuentas, para mí eso es súper importante. ¿Qué pasa si tú logras hacer esto? Y si tú logras trabajar cada uno de estos temas. En las ciencias de la felicidad hablamos de las hormonas de la felicidad. Son hormonas que tú igual conoces muy bien y que esta no es su única función. Esta es una entre mil. La verdad es que me voy a enfocar en lo que a mí me compete, que es la felicidad, que es el bienestar de las personas. Pero cuando a alguien lo hacemos sentir importante, imagínate cuando en el consultorio tu paciente sale sintiéndose increíblemente feliz porque aparte se le quitó la mancha o se le quitó la cicatriz que traía o el exceso de piel que tenía ya no lo tiene, entonces sale empoderado, se genera serotonina, que tiene que ver con la autoestima y la confianza. Entonces imagínate, pero esta confianza aparte, imagínate que sale de tu consultorio, que llega con sus amigas y las amigas le dicen, pero ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Te ves increíble. Esto la va a hacer sentirse feliz y entonces se va a liberar oxitocina, lo cual la va a ayudar a tener vínculos emocionales de autoestima, pero también sentirse mejor con los demás. Imagina todo lo que estás haciendo con solamente un tratamiento médico, estás inclusive cambiando vidas y esto lo haces a través de hablarle a las emociones de las personas. Pero no nada más eso. Cada vez que me siento bien y que me siento tranquilo y que me siento en paz con las decisiones que tomo, aparece la endorfina. ¿Cómo usas la endorfina? Cuando en ventas le dices a alguien, usted tomó la mejor decisión. No fue el doctor. Usted, paciente, tomó la mejor decisión. Simplemente con cambiar la manera en la que lo hablo, estoy haciéndole entender que usted hizo algo muy bien y entonces eso te hace sentir bien y eso genera endorfina entre nosotros. Y al final de cuentas viene la dopamina, que es la que se conoce como la hormona de la felicidad principal, que es la que nos está conectada con las adicciones y es la más conectada con las compras, porque cada vez que compramos nos sentimos bien con nosotros mismos por todos estos códigos reptilianos y por todo esto que logramos satisfacer. Entonces, si compro y siento placer y me siento parte de un grupo y siento poder, entonces me siento bien y entonces se genera la dopamina, la cual está relacionada con las adicciones. Entonces, bueno, al final de cuentas puedo regresar constantemente a llevar a cabo las acciones que me llevaron a ese nivel. Y bueno, ya la verdad para cerrar y para empezar a pasar a la parte de preguntas y respuestas, te quiero platicar de cómo las neuroventas, la verdad es que una hora para hablar de neuroventas pues es complicado y una certificación de neuroventas más o menos son 6 meses y yo traté de poner toda la información que quería que te llevaras el día de hoy para que te dieras cuenta que esta es una de las principales herramientas que tú necesitas en tu consultorio. No para que te conviertas en el mejor doctor, creo que eso no me compete a mí y creo que eso tú ya eres el mejor doctor y puedes ser de los mejores inclusive porque aparte sé que estás estudiando y preparándote más. Y porque si hay una profesión que se prepara son ustedes, ya se los había dicho.
pero creo que para ofrecer algo más a tus pacientes, para que tu clínica sea más allá de una clínica, un lugar que ofrece salud, que ofrece bienestar, que ofrece autoestima, que ofrece pertenencia, que ofrece poder, que ofrece placer. Imagínate que va más allá de eso. Todo eso es lo que le dejas a una persona que sale satisfecha de tu consultorio. Entonces, la verdad es que con lo que quiero cerrar son estas pequeñas frases. ¿Cómo cambia cuando empezamos a usar las neuroventas? En vez de decir lo que usted necesita, que le digas, usted se va a sentir todavía mejor si además utiliza esto. No le estoy diciendo, lo que usted necesita es llevarse esto adicional. Usted se va a sentir todavía mejor. Ya estoy afirmando que usted se siente bien ahorita, pero usted se va a sentir todavía mejor. Otra, pertenencia. La mayoría de los pacientes han complementado su tratamiento con... Cuando me dices la mayoría de la gente, es ok y les ha funcionado, entonces quiero pertenecer a ese grupo. En lugar de decir, le gustaría añadir, como un vendedor tradicional te lo podría decir en alguna tienda, tú le vas a decir, lo invito a que pruebe este producto y sea usted mismo quien compruebe los beneficios de. El experto en productos eres tú, y aquí eres tú el que sabe qué le puedes decir. Otra cosa que le puedes decir, cualquiera de las dos opciones es muy buena, sin embargo, nada como ser usted mismo quien compruebe los beneficios y compruebe que las dos opciones son buena opción. Le estás dando poder, le estás dando libertad, lo estás haciendo sentir que no le estás vendiendo. Él va a tomar la decisión. Eso tiene que ver con la neuroventa, le estás hablando a su sentir, lo estás haciendo sentir seguro de su decisión. Usted debe sentirse más seguro de que esto le ayudará a obtener mejores resultados, darle la seguridad que estamos buscando. La de abajo, usted será reconocido por la excelente decisión que tomó, por haberlo hecho. No se imagina lo que le van a decir sus amigos o sus amigas. Le estás dando seguridad, estás creciendo la autoestima. Entonces, la próxima vez que pienses, que tengas un paciente frente a ti, yo sé que tienes la oportunidad de solucionar su problema biomédico por todos los conocimientos que tú tienes, pero ponte a pensar qué más vas a poder estar haciendo por tu paciente si le damos un discurso distinto a lo que hacemos y no nada más le hablamos de tratamiento, sino le hablamos de autoestima, de pertenencia, de poder, de estatus, todo lo que tú puedes ofrecer en una clínica y convertirse en esa clínica que está cambiando muchas vidas y que está cambiando gente allá afuera. Y si tú eres el staff de un médico, tú eres la recepcionista de un consultorio, date cuenta del poder que también puedes tener, que tú cómo te sentirías si tú estuvieras del otro lado. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un consultorio y te hacen sentir esto? Y si no lo has vivido y si no te ha pasado, te invito a que seas tú quien haga la diferencia. Ahora bien, listo. Emanuel, pasamos a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta de la gente que nos está escuchando. Sí, te agradezco muchísimo, Armando. Es abismal finalmente ese tema en el sentido de que es regresar a índices y a códigos que atan más al comportamiento, es más comportamental, pero los doctores siempre tenían esa duda sobre la parte de neuroventas, que finalmente es más cercana de la medicina, de lo que estudiaron, que de la mercadotecnia. Quiero mandar saludos especiales a doctores y doctoras que están conectados. Jorge Garza desde Monterrey, Mirta, Dayana, Margarita, Sara, Tibisay, Sofía Marín, Melba. También el doctor Varela y la doctora Cruz, siempre conectados, fieles. Tibi, Giovanna, Nim, hasta el Bajío, Griselda y Ivette. Un enorme abrazo, porque aquí hay muchísimas preguntas de la gente que están haciendo. Por ejemplo, nos pregunta la doctora Ivette, ¿qué recomiendas en cuanto a estructurar el consultorio para justamente favorecer emociones? No sé si exactamente se refieren a estructura física, porque también tiene que ver. Yo te invitaría, yo aprendí algo, y si es estructura física lo contesto rápidamente. Cuando yo empecé en el medio de las ventas y tuve un jefe que cuando llegaba a supervisarme, me jalaba afuera de la calle, de la tienda, y me decía que volteara. Y me decía, ¿tú qué ves? Y yo le decía, pues mi tienda. Yo era una tienda de venta de comida, y le decía, mi tienda. No, ¿qué ves, Armando? Entonces, ya que volteaba, decía, mira, veo a esta persona que no está acomodando bien el material, veo la mesa que está desacomodada, veo la motocicleta, y entonces siempre me dijo, lo que tienes que hacer, Armando, siempre es ver tu negocio desde afuera, no desde adentro. Y así es como lo ve tu paciente. Entonces, en el caso de tu clínica, salte de la clínica,
vive la experiencia como paciente. Inclusive me ha pasado en consultorios que llego y lo primero que encuentras es el mostrador. Y entonces es como un freno, psicológicamente es hasta aquí pasas, de aquí no pasas y de aquí no avanzas. En cambio, cuando el consultorio tiene un espacio abierto donde me recibe, donde hay algo, una lámpara o una fuente que mueve agua y me invita a pasar, entonces me siento bien. Entonces, eso puede ayudar mucho. Y si es en cuanto a personal, creo que lo principal es exponer a nuestro equipo de trabajo a este tipo de capacitaciones donde les hablemos de cómo, qué es la empatía, cómo generar empatía, inclusive cómo sonreír. Hay gente que le cuesta mucho trabajo sonreír y que no me digan, y que más bien, y que les voy a decir lo siguiente, pero por favor, si lo dicen que yo lo dije, lo voy a negar, la sonrisa también se puede entrenar. Entonces, esto te puede permitir generar emociones más positivas a tu equipo, pero todo basa en la capacitación, en más webinars como este. Pues gracias, Armando. Saludamos a la doctora Verduzco hasta Guadalajara. Ana Paula nos pregunta cómo poder potencializar la autoestima, la sensación de felicidad en el equipo de trabajo, que es justamente el mero mole del IBE 13.5. ¿Nos das algunos tips, sabiendo que eso requiere, como cuando estás enfermo de un doctor, pues como crear felicidad en un ambiente? Nos pregunta la doctora Verduzco en su clínica en Jalisco. Sí, me encanta, doctora. Gracias, saludos hasta Jalisco. Creo que lo que yo le voy a recomendar ahí son las bases de la psicología positiva. La psicología positiva surgió en los 80s y el padre de la psicología positiva es Martin Seligman, que de repente dijo, la psicología siempre se ha dedicado a voltear al pasado para ver qué en el pasado generó tal o cual circunstancia que nos deje entender el presente para modificar todo. Para que el futuro sea mejor. Algo que hace la psicología positiva es enfocarse sí en todo lo que has hecho, pero en todo lo que has hecho bien. Entonces, una de las mejores maneras de elevar la autoestima de la gente es dejar de poner nuestro ojo y nuestra llaga en lo que la gente está haciendo mal y poner nuestros ojos y nuestra atención en lo que la gente está haciendo bien. A veces se nos olvida reconocer. Entonces tenemos que reconocer más constantemente, tanto a nuestras personas, con nuestro equipo laboral, como a nuestra familia inclusive. El reconocimiento permite que la autoestima se eleve. Entonces la próxima vez que tengas una junta con tu staff, un equipo, tómate 10 minutos solamente para que reconozcas cosas positivas que tu equipo hace. Solamente. Yo sé que hay muchas cosas en las que tienes que modificar, hay muchísimas cosas en las que le cuesta trabajo al equipo funcionar bien. Y yo sé que hay cosas que no te gustan cómo están funcionando. Pero ahí yo te pediría, como cabeza de un equipo, te dieras el chance de sentarlos y de decirles solo cosas uno por uno y como equipo que hacen bien. Eso eleva la autoestima del equipo y de las personas. Súper idea. Y si no, también contratar consultores cuando sus clínicas y sus lugares, no digamos aquí que un doctor tiene que ser ético y no estamos criando monstruos, que no nos malinterpretemos, vendemos servicios de salud, somos una cadena productiva, nosotros como proveedores y socios de ustedes médicos, y nuestro objetivo es de hacer felicidad dentro de un parámetro legal, dentro de un parámetro ético. Nos pregunta y nos felicita el doctor Neumann. Nuestro decano dice, felicidades a ti por la selección de temas y excelente presentación. La doctora Cruz nos dice, oye, ¿y cómo llevar a cabo neuroventas cuando estás a distancia y en redes sociales, por ejemplo? ¿Se puede también generar trigger, desencadenar esos motores a distancia sin tener ese contacto que describías de la proxémica, de estar al lado viendo tu paciente? Definitivamente sí, doctora. Las neuroventas han estado presentes y hemos estado expuestos siempre. Y voy a poner un ejemplo muy, muy básico, pero es lo más. Yo no necesito estar frente a un refrigerador perdón por la marca y por el comercial, de Coca-Cola para que se me antoje y comprar una Coca-Cola. Basta con que vea un comercial donde ni siquiera dicen Coca-Cola en todo el comercial, sino hasta el final. El comercial es emotivo y ha sido el éxito de Coca-Cola en toda su historia en hablar a las emociones. Entonces recuerden, todos tenemos un comercial favorito de Coca-Cola donde cantaban niños o personas o adultos y al final decía Coca-Cola. Basta eso y lo viste a través de una pantalla. Entonces, sí, definitivamente se puede. Hay ciertas estructuras también para se puedan acompañar ciertos profesionales que podamos ayudar, pero definitivamente sí, la distancia no es un
un factor que nos puede alejar de hablarle a las emociones de las personas. Súper, una pregunta muy rápida, Armando. Sara Cameras nos pregunta, ¿nos puedes hablar, pero es un tema completo, pero de la psicología del color en el medio que están nuestros médicos especialistas, dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos que se especializan en la belleza, la salud y bienestar, que en la decoración y en los colores recomendarías son asociadas a ese tipo de mundo evocativos? Sí, definitivamente es un tema súper vasto y nos da para muchísimos webinars más. Sin embargo, yo creo que hay dos cosas que primero lo que yo te recomendaría es ¿qué buscas que sienta tu paciente cuando llegue? Puede ser, y una vez que definas qué buscas que sienta el paciente cuando llegue al consultorio, entonces puedes escoger el color. Ejemplo, si tú buscas que sienta tranquilidad, pero a su vez emoción, entonces tendría que haber colores tenues, colores claros como blanco, como azul tenue, pero tendría que haber de repente salpicadas o espacios de amarillo, de por ahí un poquito de rojo en diminutas cantidades, verde, para que la emoción estar allí, porque a lo mejor va a llegar allí saliendo de tu procedimiento, en lo que le vayas a ayudar, va a salir muy contento y emocionado. Si por el contrario solamente buscas que vaya y que se sienta tranquilo y en paz, porque todo el procedimiento tal vez va a ser un poquito tortuoso en el camino y necesitamos recibirlo desde la tranquilidad, se recomiendan siempre colores claros como el blanco. Los grises tenues ayudan muchísimo a combinar blanco como tranquilidad, un color como amarillo de repente y el gris hace un equilibrio muy bonito. Entonces son colores que permiten. No, lo único que no se recomienda sí o sí es usar un solo color. Nada más. Un solo, por ejemplo, todo blanco, o todo azul, o todo verde, o todo amarillo. No. Siempre jugar con una gama de colores de acuerdo a lo que esperas que sienta, cuál sea la experiencia del paciente cuando llegue. Wow, implacable, y sí, como dices, es muy vasto. Nos pregunta el doctor Barrera, oye, ¿qué pasa cuando hay, y es una pregunta compartida con varios, esa sensación o esa percepción que están los procedimientos o los productos que les ofreces fuera de su presupuesto, que el paciente sientes que hay esa barrera de costos? ¿Cómo hacer finalmente que te adecues o que el paciente haga el esfuerzo si son productos o procedimientos más caros? ¿Cómo manejas, en pocas palabras, el dinero en servicios de salud cuando eres un doctor, dándole su valor? Hay dos, ahí yo hablaría de un tema, un concepto de ventas, que son el manejo de objeciones, que definitivamente es también un tema bastante vasto, pero nada más para no dejar la pregunta es, las personas compramos por dos razones primordiales, que es presupuesto, o más bien nuestras decisiones de compra ya desde el neocórtex tienen que ver con dos razones, presupuesto o valor del producto. Y valor del producto no quiere decir precio, sino los beneficios y todo. Si es por presupuesto y definitivamente no tengo el dinero, pero el valor del producto es demasiado alto, voy a buscar los medios. Y por eso existe el crédito. Si como doctor o como especialista o como staff no he logrado transmitir y enaltecer realmente el producto, entonces el cliente siempre va a decir, no me alcanza. Pero a todos nos ha pasado. Hay veces que no nos alcanza y que terminamos comprándolo porque vemos el valor del producto que es mayor a lo que podríamos pagar. Entonces, yo creo que aquí tiene mucho que ver con que si definitivamente no hay medios con los que lo va a comprar, pues no es un producto para él. Pero en la mayoría de los casos es porque sienten que es caro, porque no han logrado ver esa chispita del producto que dice, sí, no importa que me endrogue, no importa que pida prestado, no importa que pague meses, no me compro el vestido, no me compro los zapatos, pero lo pago, porque el valor. Entonces ahí lo que recomendaría al doctor es enaltecer más los productos que ustedes manejan, no nada más hablar de los beneficios básicos, sino ir más allá, enaltecerlo de tal forma que pinten un mural para el cliente maravilloso, que haga decir al cliente, sí, lo quiero, aunque no me alcanza ahorita, pero voy a buscar los medios, porque los beneficios que observo son muchísimo más allá. Entonces el valor es muy alto. Excelente. Nos preguntan por más webinars sobre neuroventas. Es parte de la reflexión que tenemos justamente en Auvernia, donde nos damos cuenta que aunque estudiaste 6, 10, 13 años medicina y una especialidad, subespecialidad, olvidaste que el ente que tienes frente a ti está más lleno de emociones y de códigos reptilianos que de sensatez
o de objetividad en sus decisiones. Entonces, seguramente Armando y todo el equipo del IBE podrán darnos más adelante un par de preguntas más para terminar y no monopolizarte de más, pero agradecerte, la verdad, la benevolencia y sobre todo la eminencia de esa plática muy práctica. ¿Cómo motivar a un paciente o motivar a un doctor que tiene emociones ahorita en tiempo de COVID negativas? Si yo, doctor, pasé por un trauma o yo no estoy en las mejores condiciones porque también estoy en el hospital la mañana teniendo pacientes de COVID, y un abrazo a todos los doctores que están en primera línea, o si mi paciente pasa por un proceso de duelo, de incertidumbre, de miedo, que sabemos que el miedo es un freno a la venta, ¿cómo manejar en esas intemperies un proceso y llevarlo a algo más normal y a regresar a hacer abstracción o a disminuir esas consecuencias de las emociones negativas? Ok, sí, definitivamente también es un tema, la resiliencia e inteligencia emocional es sumamente vasta. Yo lo que me he encontrado en las organizaciones definitivamente creo que nadie como los doctores lo están viviendo, pero en general las familias también están viviendo la situación de una manera complicada. Lo primero que más funciona desde la psicología positiva es aceptar las circunstancias, colocarse en una posición de que esto es lo que nos está tocando a vivir en este momento y es lo que nos está tocando y trabajar. La mayoría de las veces lo negamos y no lo queremos subconscientemente, pero el momento en que verbalizas que acepto la situación, acepto que me está costando trabajo, acepto que estoy triste o acepto que estoy frustrado, en ese momento te predispones para que llegue la ayuda. Y la ayuda sí depende de la gravedad en la que se encuentra, puede ser de un profesionista o interna, bajo meditación y autointrospección. Y cuando un paciente se encuentra así es igualmente, acepta lo que está pasando, no lo rechaces, porque entre más rechazas la situación, más te bloqueas y es como cuando en un choque de automóvil, ¿no? Si te dejas ir hacia el choque, pues puede ser que tengas menos rasguños, que si te pones tenso ante el volante y aprietas el acelerador, puede ser que te fractures algo. Entonces, a veces aceptar la situación es lo mejor que podemos hacer para dejar que esas emociones no se acumulen dentro de nosotros. Wow, pues te agradezco. Invitamos también a todos a checar nuestro canal de YouTube porque ahí está, por ejemplo, las pláticas de nuestro Master Coach Bruno Reinal con Mindful Medicine, también otros tipos de módulos que ayudan a aceptarte, a aceptar la situación, y creo que son temas compenetrados, interrelacionados, como lo decías al inicio de tu plática, Armando. Y para terminar, finalmente estamos aquí concluyendo y pronto esperando salir del confinamiento, de la cuarentena. ¿Cómo podemos prepararnos mentalmente nosotros todos? Reiniciar, porque después de un apagón, reiniciar un motor siempre cuesta. ¿Cómo poder reencender la maquinaria para que vuelvan los pacientes a venir, a hacerse procedimientos, a operarse, a decidir? ¿Tú cómo lo ves como psicólogo? ¿Habrá una ola? No somos divinos, pero habrá una ola de que van a todos a correr a ver a sus familiares y a acudir con el doctor a ponerse bellas o bellos y sentirse mejor? ¿O sientes que va a haber un periodo todavía de confusión, que es normal después de un trauma de confinamiento que suceda en un paciente en su reacción cuando lo liberas, lo dejas fluir? Lo primero es que su sector se va a ver beneficiado de alguna u otra manera porque suena un poquito en contra de muchas cosas de las que podría decir, pero yo siempre he hablado de que la gente tiene que trabajar hacia adentro y trabajar sus emociones y todo. La verdad es que lo más fácil es que algo de afuera me ayude. Entonces, muchas personas y muchas familias y muchas mujeres, muchos hombres van a estar un poquito emocionalmente no en el mejor momento. Entonces, en lugar de meterme a trabajar internamente, pues voy a salir a aquello que me dé placer, autoestima, sentido de pertenencia y me ayude. Entonces, ustedes son un sector que está allí para ayudarlos, para hacerlos sentir mejor. Ya lo que pasa internamente de ellos, pues es aparte. Entonces, esa sería como que la primera que les quisiera dejar. Ustedes van a ser una trinchera que va a ayudar a la gente a sentirse mejor. Y sobre todo a la gente que pues no quiera tomarse el tiempo para hacer una introspección y trabajo interno y de desarrollo personal. No, yo necesito sentirme bien hoy. Pues vea que te revisen, vea que te arreglen la piel, vea que te arreglen, vea que te tomen las medidas para tu próxima cirugía, para que te sientas todavía mejor.
eso es mucho más práctico, ¿no? Entonces eso les va a ayudar mucho. Y la segunda parte de cómo afrontar este tipo de situaciones, si me das chance, es una historia de 3 segundos que Adelante. tiene que ver conmigo y con Armando. Yo soy un profesionista que soy hijo de una señora que se llama Aurora, y Aurora es indígena de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca, y la trajeron desde los 6 años a ser muchacha en casa. Entonces ella toda la vida ha trabajado en casa y así me sacó adelante y así vivimos. Y hace como 2 semanas, y bueno, y todo lo que puede pasar en una vida de este tipo. La semana pasada yo estoy a la cabeza de una organización, junto con otra persona, y somos dos consultores a la cabeza de toda una organización, dependen 11 familias de nosotros, y estaba un poco preocupado, y mi mamá se acercó y me vio, ¿qué pasa contigo? Y las mamás conocen muy bien a sus hijos. Y le dije, estoy preocupado, estoy angustiado, no sé qué va a pasar, estoy como que no estoy sabiendo de repente yo todo lo que sé y no sé cómo aplicarlo conmigo. Y volteó y me dijo, realmente, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos enfrentado juntos, ¿estás preocupado porque lo que venga después? Me sacó así. Inmediatamente fue un cambio, fue un chip. ¿Por qué cuento esta historia? Porque todos ustedes, todos los doctores, todo el staff, todas las recepcionistas, toda la gente que nos está escuchando, atrás de ustedes tienen historias de éxito e historias de logro. Y ahí nace la resiliencia del ser humano. En voltear al pasado, en todo lo que ya lograste, en todos los baches que te enfrentaste, que a lo mejor no fueron mundiales, no fueron en toda tu ciudad, pero fueron tus pandemias internas y las pasaste y sigues aquí. Entonces, si estás aquí es porque tienes todo para continuar a lo que sigue. Entonces, enfócate en todas las cosas buenas, y también es base de la psicología positiva. Enfócate en todo lo que ya hiciste atrás que te permitió estar aquí ahora. Y eso te va a permitir que dejes de angustiarte en lo que viene y mejor te preocupes porque tienes todo para salir adelante de la situación que viene en un futuro. Wow, es algo donde yo quiero hacer hincapié y te agradezco mucho, Armando. Creo que tenemos una responsabilidad saliendo de eso, de salir engrandecidos, salir positivados y mejorados. Y sin duda ese tipo de webinars, ese tipo de acercamiento, la relación que hemos estado creando en nuestra plataforma y en otras con ustedes y ustedes con su comunidad y sus pacientes, sus familias, a distancia a veces o en vivo y a color en otras veces, permite crear ese tipo de paradigmas, ¿no? Dos puntos más nos recomiendas unos libros para ahondar más en eso. Los doctores leen mucho. La doctora Palomino, que saludamos hasta San Luis, nos dice si hay un libro que leer o que recomiendas. ¿De neuroventas Sí. o de ventas y de neuroventas? Sí, del tema de hoy. digo, al neuroventas tenemos a Jürgen Klarik, que es el padre de las neuroventas, que aparte es uno de los más padrísimos porque a pesar de ser internacional, todos sus contenidos están en español. Entonces es una maravilla tener a Jürgen Klarik, que siempre me equivoco. Sí, siempre me equivoco de su, ¿cómo se escribe? Vende a la mente y no a la gente. Sí, es correcto. Eso es en cuanto a neuroventas. La verdad es que no hay como, si vas a iniciar en el tema de las neuroventas, es a quien yo te invitaría. Para la inteligencia emocional tenemos a Daniel Goleman, que también es buenísimo para aprender a manejar las emociones, cómo automotivarme, cómo motivar a los demás. Y hay un libro que casualmente, que tiene todo que ver, eso serían como parte del contenido del webinar. Y hay un libro que a mí me encanta recomendar y que casualmente en este proceso y en este periodo de cambio que estamos viviendo ha sido el libro que más se está vendiendo. Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y digo, para que entiendan por qué lo recomiendo en esta situación, es porque fue escrito por un especialista de la mente, por un psicoanalista, inclusive amigo de Freud en algún momento, que fue llevado a un campo de concentración y que logró entender todo lo que estaba viviendo y logró buscar un sentido para su vida y entonces salir avante de la situación. Y entonces, aún así, después de todo lo que vivió y después de todo lo que le pasó dentro del campo de concentración, atreverse a decir que lo que vio fue algo bueno y avente una bendición, son mentes maestras que llegar allá es sublime. Entonces es un libro muy básico, muy, muy chiquito, que si llega a tu vida en el momento que lo necesitas, te va a cambiar por completo la visión en la que estás viviendo.
Excelente. Con Claric, Goleman y Frankel tenemos 3 grandes maestros, pues que sin duda en español o en inglés, leanlo en el texto, nos van a permitir enriquecernos. Armando, había una doctora, la doctora Madrigal, que saludamos, que decía, si no puedes cambiar el entorno afuera de tu clínica o afuera de tu consultorio porque estás en un hospital o porque estás en un cierto barrio, puedes impactar en cómo abordas y tratas el paciente en tu entorno, y desde la preparación de tu consultorio clínica hasta el trato, hacer maravillas. Es correcto decir, en pocas palabras, puedo estar en un lugar donde hay violencia, donde hay COVID y donde hay finalmente muchas inseguridades, pero ser una burbuja donde justamente en ese espacio ofrezca lo mejor a mi paciente, escuchándolo y aplicando parte de las técnicas que hoy nos propusiste, ¿es correcto? Definitivamente, el mismo libro que les recomendé, el último de Viktor Frankl, habla precisamente de eso, porque te pueden quitar todo, pero jamás la capacidad de decidir cómo vivir algo. Y vuelvo a lo mismo, siempre, perdón, pero siempre me conecto con algo que es a nivel personal. Yo estuve hospitalizado hace 4 años, 2 meses en un hospital, precisamente en infectología en el IMSS, porque un hongo se me fue al cerebro. Y entonces puse muy mal, 2 meses en un hospital. Y ustedes saben cuál, y había mucha gente, me tocó ver gente que se moría, gente que lloraba, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál fue la gran diferencia? Y que hoy en día agradezco y que inclusive le llamo y le mando mensajes, la doctora. La doctora todos los días a las 7 de la mañana llegaba con sus tacones, maquillada, con sus pulseras y con la sonrisa en la cara. Yo me acostaba todos los días esperando que llegaran las 7 de la mañana para escuchar solamente los tacones, porque para mí significaba que había sobrevivido un día más, porque yo estaba al borde de la muerte. Entonces la actitud con la que llegaba ella, no obstante que alrededor se estaban muriendo, me contagiaba a mí para decir, vamos a salir de aquí. Entonces, tú tienes la decisión de cómo vivir las cosas y puedes estar en el hoyo del huracán, pero decidir aún así vivirlo de la mejor manera posible y con una mente positiva. Entonces, y eso viene mucho en ese libro de Viktor Frankl. Excelente, pues ha sido un honor. Saludamos a la doctora Cruz, la doctora Iseta, que te felicitan, la verdad están todos muy enriquecedores en sus comentarios, diciendo y felicitándote, y a Auvernia y al canal. Y no quiero dejar de decirles, sigan a LIVE 13.5 en su Instagram, en su Facebook. Recuerden que es una organización a la cual colabora Armando, dedicada a la psicología transformacional, a la felicidad en tu lugar de trabajo, para que contagies el positivismo dentro de la realidad. No es mentirse, no es obviar tu realidad, porque la realidad es cruda, la realidad es difícil, y más ahorita, pero creo que nos incumbe a todos inculcar y soplar un viento de dopamina, un viento de endorfinas a pues los cerebros límbicos, y regresar al reptiliano de que lo primero que quiere la gente es su seguridad, y ya la tendrá, y con las medidas post-COVID en sana distancia y en el respeto de las normas y sobre todo de la medicina y su evidencia científica del contagio, podrán y seguirán ejerciendo su medicina, cambiando a lo mejor algunas cosas, y esperemos que eso sea una de ellas: cambiar tu actitud, cambiar tus pensamientos y cambiar tu aceptación de que eres más que un doctor y tienes un poder casi mágico, y la bata es una señal de magia. Entonces, a trabajar la magia de la mente, y gracias al licenciado Marcial, gracias a Armando, lo aprecio mucho. Recordemos, antes de despedirnos, y agradecer todo el equipo maravilloso que nos rodea. Gracias, Ana Paola, por volver a felicitar a Armando. Va a leer tus comentarios ahorita en el chat. Recordarles que mañana nos vemos a las 10 de la mañana con Ingrid López Guerque, con todo sobre el NSTF, cómo aprovechar al máximo ese gran compuesto para, ¿por qué no?, hacer sus pacientes felices con unas múltiples inyecciones sin dolor de un compuesto que hace que la gente vuelva a tener esa sonrisa que tanto LIVE 13.5 está proyectando. Muchas gracias a todos. No dejen de descargar sus diplomas, por favor. Evalúanos en las encuestas que le hemos pedido. Esos son sus diplomas siempre en registro en auvernia.mx/registro,
También SurveyMonkey, evalúanos, porque necesitaremos que semana que entra evalúen a Armando para saber si va a volver. Entonces necesitamos saber qué han pensado del día de hoy, más allá de sus comentarios. También Armando se mide y quiere saber cómo le fue. En SurveyMonkey, por favor, todos y todas, es importante su opinión y retroalimentación, como la de su paciente. Cuando no regresa el paciente se frustran, pues cuando no tenemos comentario positivo o negativo, nos frustramos también. Auvernia Oficial, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, con el hashtag Quédate en casa con Auvernia. Vean la repetición. Los doctores que ya me dijeron, no puedo estar viendo, Alma, hasta Puerto Vallarta, lo va a ver esa noche y seguro se recordará ese saludo. Gracias, nos vemos mañana a las 10 de la mañana y no dejen de ver que también para hacer sus pacientes felices en casa tenemos a la plataforma que desarrollamos con ustedes y para ustedes que se llama Kalyana. Kalyana es una plataforma que quiere decir bienestar en sánscrito, en viejo hindú y que justamente trabaja salud, belleza y bienestar, donde con muy pocos clics tienen acceso a las marcas exclusivas, algunas de Auvernia y otras de otros amigos y proveedores. Es una plataforma incluyente para que con un código de su doctor el paciente pueda comprar en su casa sin costo de envío. Incluso creo que el IBE 13.5, la dueña y directora, es clienta de Kalyana. Le mandamos un saludo profundo a Nancy de mi parte. Y regístrate, doctor, obtén tu código, compártelo con tus pacientes y permíteles tener hoy en su casa una farmacia completa de bienestar y de felicidad a domicilio. ¿Qué más quieres? Así que muchas gracias, Armando, muchas gracias al equipo de Auvernia. Gracias, Brandon. Gracias Adri. Gracias, Yair. Gracias, Dianita. Gracias a todo el equipo que lo hace posible, con Pancho y los directores y directivos de Auvernia, y sobre todo a nuestra red de distribuidores autorizados que saludamos en todo lo ancho del país. Saludos a Puebla, saludos a Chiapas, saludos al norte, saludos al Bajío, saludos obviamente a todo el DF y la zona metropolitana. Estamos presentes en todo el país. La contagión de la felicidad no tiene límites, al igual que el COVID, así que a contagiar felicidad y no viruses. Les mandamos un abrazo. Gracias, Armando. Nos conectamos muy pronto contigo de nuevo. Y nos vemos el día de mañana, 10 de la mañana, en Auvernia Online Virtual Education. Hasta luego.